como hablando de la Eucaristía se habla de todo, porque todos sus misterios están en su misterio y todos sus amores están en su amor y todos nuestros corazones quieren estar, deben estar en su corazón, pues hablemos de Jesús sacramentado, de este invento, capricho de enamorado loco que salió de su corazón en la tarde de Jueves Santo en el cenáculo. Y vamos a hablar de las imágenes, de las figuras, de los tipos que se suelen usar tomados del Antiguo Testamento para anunciar la Eucaristía en el Nuevo. El fundamental y más recurrente es el maná. Pero hablemos primero un poquito de otra figura, otra imagen, que es el árbol de la vida. Primero, ¿qué quiere la Divina Providencia con este sacramento? Sustentarnos, sostenernos, alimentarnos. ¿Y qué hizo Dios cuando creó al primer hombre, a nuestros primeros padres? Preocuparse de que estuvieran bien comidos, bien situados, que es lo que quiere un padre con su hijo. Mire usted, ya tengo a mi hijo colocado, lo tengo bien situado. Bueno, pues Dios nuestro Señor los puso en el jardín del Edén para que estuviesen muy bien colocados y puso a su servicio para su sustentación muchos árboles de diversos frutos. Cuando alguien te quiere agasajar mucho, ustedes mismas regalan una cesta de frutas, porque en la variedad de los frutos está como el deseo de que la persona obsequiada esté muy bien sustentada, porque la fruta es lo más delicado y exquisito del alimento, ¿no? Pues Dios puso para nuestros primeros padres muchos árboles de diversos frutos, pero entre ellos puso el árbol de la vida. Cuando lo leemos así en el Génesis, pues es ya como una expresión acuñada y no caemos en la cuenta, pero atención, ¿de qué es este árbol? A mí me gusta, no entiendo nada, pero me gusta la jardinería cuando voy a una huerta. ¿Y esto qué? ¿Esta qué planta es? ¿Este qué árbol es? Pues esta hoja parece que es tal. Este botón que está apuntando, parece que está al árbol. Bueno, pues es un manzano, es un moral, es un magnolio, yo qué sé. Pero nunca me han dicho, este es el árbol de la vida. No, ese no lo hemos oído, más que en el Génesis, el árbol de la vida. ¿Para qué era ese árbol? Era un árbol material, daba frutos, porque eso de que nuestra madre Eva pecase por comer la manzana y que se la diera a Adán la manzana, ¿dónde está la palabra manzana? En la Biblia no aparece. No aparecen algunas cosas que nosotros nos las hemos inventado. Es que a San Pablo, camino de Damasco, Dios lo derribó del caballo. ¿Dónde está el caballo? No aparece por ningún sitio. Además que San Pablo se cayó. Bueno, se comprende que iría en una cabalgadura, pero bueno, pues es que Adán comió la manzana, que no hay manzana. Esa palabra no está. Es el fruto del árbol de la vida que Dios les había dado para que se sustentasen como vivientes, para que conservasen la vida para siempre. Miren, el hombre creado en estado de inocencia tenía 4 o según otros 5 dotes que se llaman preternaturales, que están más allá de lo natural. ¿Cuáles eran los preternaturales que por el pecado original se cargaron? Bueno, pues eran la integridad,
que significa la razón sometida a la fe y la sensualidad sometida a la razón. O sea que no había pasiones desordenadas en ellos. No había ira, no había lujuria, porque estaba sometido a la razón y a la fe. Integridad. Segundo, la impasibilidad. No podían estar enfermos, no sufrían dolor. Todo esto lo hubiésemos tenido nosotros, si ellos no pecan. Tercero, la ciencia infusa en todo lo que les convenía conocer para salvarse. O sea, no tenían que aprenderlo, ni estudiarlo, ni ser catequizados. Las verdades de la fe, todas las conocían por ciencia infusa. Y lo que les convenía para la vida también. Tercer preternatural. Cuarto, que algunos autores dicen que sí, otros que no, pero bueno, es muy simpático. Dominio sobre los animales. O sea, que los animales obedecían al hombre. Y quinto, que en realidad es el primero, pero lo he dejado para el último porque es el que me interesa subrayar. Quinto preternatural, o primero, la inmortalidad. O sea que nuestros primeros padres eran inmortales, eran trasplantados del jardín del Edén al cielo, como por una especie de asunción de sus cuerpos. Pero ese cuerpo no moría. Nosotros, la muerte es consecuencia del pecado original. Si no hubiera pecado original, no teníamos que pasar por el trance doloroso, humillante, atemorizante, que a todos nos repugna, de la muerte. Por eso, para vencer nuestro pecado, el mismo Hijo de Dios quiso morir para eliminar nuestra muerte definitiva. Bueno, pues también para nosotros, ya mortales, ya pasibles, ya concupiscentes, porque aunque se nos quite el pecado original por el bautismo, permanece la concupiscencia, que es la tendencia al pecado, también para nosotros, la divina providencia, en el jardín del Edén, que es este mundo donde estamos, que no es un Edén muchas veces, pero sí es un jardín, pues la divina providencia también para nosotros ha puesto muchos árboles, muchos manjares para nuestros cuerpos y nuestras almas. Cuántos regalos, cuántos dones, cuántos medios nos ha dado la divina providencia. Te pones a pensar al cabo de un día, pero si todo han sido caricias del Señor, todo. Bueno, he tenido tal disgusto, he tenido tal cosa, que también me servirá para la salvación eterna. Pero, Dios mío, cuántas cosas me has dado. Por eso dicen ustedes constantemente, gracias, Señor, por vuestros beneficios. Hay que decirlo constantemente. Bueno, pues cuántos árboles, cuántos manjares para nuestras almas, pero sobre todo en medio de nuestro jardín, Dios nos ha puesto el árbol de la vida, porque es para hacernos inmortales, para que no muramos nunca, que es este pan de vida. El que me come tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, este árbol nuestro excede infinitamente al otro, porque el otro era terreno y este es celestial y venido del cielo. En el Apocalipsis también habla San Juan, en el Génesis, primer libro de la Biblia, y en el Apocalipsis, el último, vuelve a hablar San Juan del árbol de la vida, cuando empieza la Biblia y cuando termina. Y dice que ese árbol, dice San Juan, lleva 12 frutos, 12. Cada mes el suyo. Fíjense qué árbol hay que cada mes de un fruto. Lo da un mes al año, cuando es la época, o como mucho 2 meses o 3, está dando ese fruto. O todos los meses, si es un limonero.
a veces da fruto casi todo el año, pero el mismo fruto, pero no da un fruto para cada mes. Bueno, pues este es el árbol de la vida. 12 frutos, o diferentes en especie para deleitar con la variedad. Y sus hojas, dice San Juan, de ese árbol son salvación para las gentes, las hojas del árbol de la vida. Pues esto es el Santísimo Sacramento, de quien dice San Juan también en su Evangelio, Jesucristo en ese Evangelio: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿qué significan los 12 frutos que este árbol de vida produce en nuestras almas? Toda la variedad de virtudes. ¿Y cómo se manifiesta esa cargazón de frutos en el árbol del alma? Porque son 12. Gálatas 5, 22, 23. Ahí trae San Pablo los 12 frutos del Espíritu Santo, que son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Y estos 12 frutos vuelvo yo a sembrarlos en mi alma y a recibirlos, mejor dicho, el divino sembrador los siembra, cada vez que recibo yo este pan de vida que es para mí el árbol de la vida. Primera imagen. Vamos a la segunda, que es mucho más rica. Segunda imagen bíblica que adelanta la Eucaristía: el maná. Pensemos en un pueblo cansado, desesperado, hambriento, desolado, atravesando el desierto, y que de repente contempla una lluvia muy extraña, que era como de copos de nieve, pero que no era nieve, y resulta que le está lloviendo pan del cielo. Es que estamos acostumbrados a lo que hemos leído, pero hay que pensarlo como si fuera la primera vez. Cuando estas cosas nos las contaban, cuando de niños nos enseñaban la historia sagrada. Ahora a los niños no se les enseña absolutamente nada, no saben lo que es el maná, ni la Eucaristía, ni nada, y hacen así la primera comunión. Pero a nosotros todavía algo nos cogió de que nos enseñasen la historia sagrada, y con la inteligencia y la receptividad y la capacidad de asombro de un niño, todo esto nos encantaba porque era como una película de aventuras, y de repente viene una banda de codornices, incontables codornices, para que pudieran comer carne también. Pero no solo eso, sino que el pan, ¿cómo se hace? Si no tienes trigo, ¿dónde recoges la harina? ¿Cómo lo cueces? No hay harina, no hay nada. Y le llueve del cielo. Y claro, cada vez que hacemos la reserva eucarística, la bendición, panem de cielo prestitisti eis, omne delectamentum in se aventem. Esas palabras son de la Sagrada Escritura, pero del Antiguo Testamento, anunciando este pan del cielo, pero refiriéndose al pan del cielo que era el maná, porque les diste un pan bajado del cielo que contiene en sí todo deleite, porque sabía al gusto de todos. Era pan del cielo y pan de ángeles, dice el libro de la sabiduría, porque se fabricaba en otra región que no era terrena, en una región celestial. Entonces baja como rocío sobre la tierra, que dice el Salmo, este pan del cielo y pan de ángeles, y viene para sostener nuestra incapacidad, nuestra pobreza, nuestro cansancio, nuestra
radical indigencia, porque no podemos nada. Además de pan de sustento que nos sorprende en nuestra desolación, es pan medicinal, porque preserva de las enfermedades. Y como dice el Salmo 104, en todo el tiempo que los israelitas comieron este pan en el desierto, no hubo ningún enfermo en sus tribus, dice David en el Salmo, aunque algunos murieron arrebatados por la muerte en castigo de sus culpas, y después todos murieron de viejos, porque el pan, como he dicho, el preternatural de la inmortalidad lo perdimos por el pecado original. Pero este pan, durante el tiempo en que lo comían, cuando dejaron de comerlo, ya iban muriendo cuando les tocaba, pero el tiempo en que lo comían, ni un solo enfermo en aquellas tribus. ¿Por qué? Porque el pan es medicina también de los débiles y es pan de los pobres y sana las enfermedades del alma y preserva de la muerte, que es el pecado, y de la muerte eterna, que es la condenación, porque la Eucaristía es también arras, las arras que se entregan los esposos, un puñado de monedas. Esto evoca el puñado de monedas que se daban dos, un comprador y un vendedor. Mira, me interesa esta tierra tuya. ¿Cuánto quieres? Pues tantos ducados, tantos reales, en fin, quiero 20.000 reales. Pues toma, 20 reales, un símbolo, un arras, un pagaré de que te voy a dar los 20.000. Entonces la palabra humana valía mucho, ahora no vale nada. Ahora tiene que ser todo por contratos, con el banco, si no nadie se fía de nadie. Pero nuestros mayores eran así. Pues mira, un signo. Bueno, pues Jesús dice, mira, voy a meter cada día mi cuerpo en forma de monedita en el tuyo, como si fuera una hucha. Hay una poesía muy bonita del padre Cue, que la forma que comulgamos es como una monedita celestial que Cristo él mismo se va introduciendo por la ranura de nuestro cuerpo en la hucha, y entonces vamos haciendo una inversión increíblemente supermillonaria que supera todos los millones pensables de la tierra, porque es una inversión para el cielo. Pues este es el maná que nos preserva de la enfermedad de la culpa, que nos preserva de la muerte del pecado y que nos preserva de la muerte eterna del infierno. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Miren, el maná tenía un sabor natural, pero la maravilla era que a cada uno le sabía distinto como lo necesitaban. Dice el libro de la sabiduría. Y la antífona primera, me parece que es de las primeras vísperas del Corpus Christi, la antífona del Magnificat. La de las segundas vísperas del Magnificat es esa antífona eucarística deliciosa, ¿no? O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, etcétera, etcétera. Pero la primera antífona, la de primeras vísperas del Magnífica, dice: qué bueno es, Señor, tu espíritu. Para demostrar a tus hijos tu ternura, les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastiados. El pan que les sabía a cada uno como cada uno necesitaba que le supiera. Miren,
cuando usted comulga cada mañana, esa pequeña hostia que conserva los accidentes del pan, pero habiéndose cambiado toda su sustancia, no hay sustancia de pan, la sustancia toda es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pero los accidentes que están colgados en el aire, porque si no hay sustancia, ¿quién sostiene esos accidentes? Este es el misterio de la Eucaristía. Los accidentes están colgados en el aire. Misterioso, un milagrazo imponente la Eucaristía. Pero usted recibe esa pequeña forma, la pasa enseguida, sin masticarla, por supuesto, ni que toque los dientes, como nos enseñaban. Todo aquello lo pillé todavía yo para comulgar, por eso me da un horror ahora y una pena de los niños. Pon la manita y coge y luego te la comes como si fuera una galleta. No se les hace entender para nada la sacralidad ni la divinidad de la Eucaristía. A nosotros nos insistían mucho en esto. Y me acuerdo que me hicieron 2 o 3 días ensayo, pero mirad que esta forma está sin consagrar. Vamos a ir mañana, después de salir de la escuela, pero no es la primera comunión, ni mucho menos, para que veáis la diferencia. Es una forma que va a sacar el sacerdote de una bolsa y están sin consagrar, pero para que sepáis abrir la lengua y pasarla. Así tuvimos 2 o 3 tardes de ensayo. Y que no puede tocar los dientes. Si se pega en el paladar, no os preocupéis, se le da con la lengua hasta que se despegue. Y si pasa mucho tiempo, luego bebes un poquito de agua fuera de la iglesia. En fin, todas esas cosas de delicadeza, como también nuestras abuelas nos enseñaban a no comer nada después de comulgar sin purificarse la boca. Un dedito de agua, un poquito de agua para purificarse la boca en señal de respeto de que se ha recibido el cuerpo de Cristo. Después por ahí no pasa el café o lo que sea, se purifica uno un poco la boca. Bueno, pues todo esto es para decir que usted recibe por la mañana la forma y le sabe a pan ácimo, no apenas sabe, pero el momentito que tarda en pasar, pues le sabe a pan. Pero mire, esa forma, esa mañana, tiene todos los sabores espirituales que usted ese día va a necesitar para vivir y para gozar su vida en Cristo. Miren, en España, en el sur, sobre todo en Andalucía, también en Extremadura, cuando una persona es sosa, es triste, es inexpresiva, decimos, es un exsaborío que es una derivación de desaborido, que es otra manera de decir desabrido, que no tiene sabor, que está soso, que no es sabroso, que no tiene sal, que no... Bueno, así estoy yo sin la Eucaristía. Estoy lánguido, triste, mortecino, aburrido, exsaborío sin la Eucaristía, porque la Eucaristía es sabor a todos los gustos que yo necesito, conforme a lo que he de vivir ese día, esa época. Y al que le recibe a Jesús en la Eucaristía con ansias, con deseo, con necesidad de obediencia, porque no me sale últimamente la obediencia, pues el sabor de la Eucaristía ese día es de obediencia. Y al que le recibe con deseo de paciencia o de pureza o de espíritu de sacrificio, lo que sea, el sabor de la Eucaristía ese día es ese que yo necesito. Pero además había otra cosa con el maná. Cada uno recogía la cantidad que necesitaba, grande o pequeña, y esa le bastaba para su sustento. Dice en el libro del Éxodo 16, que es donde se cuenta todo esto. Iba cada uno con su espuerta, o con su sombrero, o con su manto, o con sus manitas. Era un niño pequeño. Y cada uno, la cantidad que se llevaba es la que necesitaba. Entonces, cualquier medida que yo tome de este sacramento basta para mi sustento espiritual. Cualquier medida.
A mí a veces me hace gracia, voy a algunas monjas, por ahí algunas ceremonias, y por creerse que me dan una sorpresa para mi fervorín, pues resulta que me ponen una hostia grandísima para consagrar. Y es muy incómodo luego, porque además tienes que partirla muchísimas veces, más veces la partes, más partículas saltan, que tienes que tener mucho cuidado, y luego son tantas formas que no te caben ya luego en el copón que te lo han puesto lleno. En fin, las ocurrencias muchas veces, las monjitas con su mejor ilusión, pero yo no quiero esas formas tan grandes, yo no. Es verdad que a Santa Teresa le gustaban las formas grandes para comulgar, pero porque a veces las formas de los fieles son pequeñas, que apenas tienen apariencia de un pan, pero la forma que fuera un poquito grande, la de la comunión del fiel, le gustaba. Pero la del sacerdote basta que sea grande como para que la vea el pueblo cuando la alces, pero no tiene que tener 40 centímetros de diámetro. Bueno, pero la cosa es que yo, por pequeña que sea la cantidad de la hostia que recibo, o por una particulita, por eso es tan doloroso lo de la comunión en la mano, porque van tantas partículas al suelo y en cada partícula está nuestro Señor entero, pues cada particulita que yo reciba me está dando todo el sustento que necesito, todo. Y además todos reciben al mismo Cristo, todos los que van a comulgar, a un Cristo suficientísimo para saciarles. Y además todos le reciben en la sola hostia. Otro capricho sensiblero, hoy un poco sobre todo también de las religiosas. ¡Ay, qué bien! ¿Nos dará usted bajo las dos especies? Bueno, si usted se empeña y es cómodo y se salvaguarda todo lo que se tiene para que ninguna gotita del sándwich me ponga un purificador en el comulgatorio, si ustedes lo preparan bien, pero pues no sé, ese capricho no lo han tenido los santos, porque en la hostia está todo el cuerpo y toda la sangre, y toda el alma y toda la divinidad. Por tanto, también el Padre y el Espíritu Santo, porque son una única divinidad. Bueno, pues si nosotros tenemos este maná, ¿qué tenemos que hacer si vamos a coger la cantidad que necesitamos, el sabor que necesitamos, el sustento que necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a tomarlo, ir a recogerlo cuando está cayendo del cielo. ¿Y cuándo está cayendo del cielo? De buena mañana. Para tomar el maná hay que madrugar y hay que ir antes de salir el sol, porque seguimos con el capítulo 16 del Éxodo. Ahí lo tienen todo para que luego lo mediten. Porque si salía el sol, miren qué cosa más simpática, el maná se derretía en castigo de los perezosos, para que entendiesen todos que había que vivir aquello del Salmo: a te de luce vigilo, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Ayer he predicado un cantemisa, una misa primeira, como dicen ellos, los portugueses, en Lisboa, a un joven espléndido que se ha ordenado hace un mes, ha tardado un mes en decir su primera misa. Pero yo he estado con él en Covadonga hace 4 días y allí hemos tenido unas carpas, unas tiendas de campaña alineadas para que cada sacerdote celebrase su misa individual antes de estar en el coro, en la solemne. Una peregrinación preciosa con 1.500 peregrinos, casi todos jóvenes, todos en torno a la liturgia tradicional. Y había, pues por lo menos estábamos 40 sacerdotes y puestos allí en fila, cada uno su misa. Pero como la misa solemne empezaba a las 6:30 de la mañana, las nuestras las teníamos que celebrar a las 5:30 o las 6, como muy tarde, y estaban todos los altares cogidos. Y yo he escrito un artículo sobre eso, luego se lo paso a ustedes, porque me han pedido para la revista de esa peregrinación que sale todos los meses,
¿Pero sobre qué escribo? Lo que usted quiera. Bueno, pues me llenó mucho el sentido de la misa de alba cuando todavía era de noche. El sentido de que el sacerdote le diga a su rey, a su amor cada día: Dios mío, dueño mío, Rey mío, Jesús mío, por ti madrugo, por ti madrugo. Porque aunque la misa sea de tarde, que es un error, porque lo suyo es que la misa te cueste, porque hoy en muchos sitios pues la gente va a misa porque le sirve de distracción, porque es a las 7 de la tarde. Y como no hay en los pueblos teatros, ni en las capitales tampoco, y las viejitas no van a ir al bar, pues van muchas veces a misa. Pero cuando la misa a las 7 de la mañana, el que va es porque le cuesta ir y porque quiere ir. Y entonces el primero, el que tiene que levantarse antes que nadie, porque sin él no hay misa, es el sacerdote. Pero yo decía en ese artículo, y ayer un poco en la predicación de este sacerdote, que aunque la misa sea por la tarde o aunque sea mediodía o lo que sea, que tengamos siempre el sentido de que madrugamos, de que nos esforzamos, de que nos sacrificamos y vamos anhelosos, llenos de júbilo, a recibir al Señor, venciendo nuestras perezas y cansancios. Cuando yo he llegado aquí hoy este mediodía, pues humanamente hablando, sensiblemente hablando, lo último que me apetecía era decir misa. Yo cuando se me mete el calor en el cuerpo, ni que vas en el coche con el aire ni nada, porque he hecho en la última semana yo creo que 3.000 kilómetros y venía muy cansado. Pero primero que me gusta no dejar la misa para última hora, porque ya la coges un poco más. Y segundo, ofrecerle al Señor ese cansancio. Cuando a mí más devoción me dan las cosas es cuando no me dan devoción. Porque entonces le digo al Señor: Señor, no tengo devoción ninguna, no tengo ganas ninguna, no tengo sensibilidad ninguna. Mejor, porque te ofrezco lo que voy a hacer y la falta de ganas de hacerlo. Porque si estás con todo tu romanticismo, tu idealidad, ay Señor, como nos ha pasado a todos en el noviciado y al inicio, menos mal que es así, porque si al inicio no nos pasara, pero luego ya se va estando, hay días que más cansado. Señor, te ofrezco mi desgana, pero voy corriendo hacia ti, porque si no me muero de sed. Me muero de sed. Y más me vale correr cansado para luego no morirme. Entonces, ¿qué pasaba con el maná? Se derretía cuando salía el sol para que el perezoso fuese a por él. Y hay una frase, no sé si es del libro de los Proverbios, me parece, los Proverbios o del Eclesiastés, creo que es de los Proverbios. Dice el perezoso: un león en la plaza, un león en mi puerta. Al perezoso siempre hay un león, siempre hay un peligro, siempre va a un zarpazo, siempre. Y claro, el perezoso dice: oye, que hay que ir a tal sitio, que hay un león. Dice el perezoso: un león en la plaza. Pero si le dice: no, hombre, que no, en la plaza no, dice: en mi puerta. Siempre hay un pretexto. Pues nosotros sí tenemos un león en la puerta, pero es el león de la tribu de Judá. Que yo rezo mucho ese exorcismo que San Antonio rezaba, y que está en el pie del obelisco de la plaza de San Pedro. Como vas por las calles y oyes a veces una blasfemia o cualquier cosa ves, y yo digo: Ecce crux Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu Juda, radix David. He aquí la cruz del Señor, huid enemigos, venció el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el león que tenemos en la puerta de nuestra alma, porque nosotros le comemos a Él, pero es Él quien nos come con su boca de amor y nos integra en Él y nos asimila en Él. Por tanto, hay que madrugar para meditar las grandezas de este sacramento divino y coger el maná dulcísimo de la devoción que se saca de considerar que el Señor se ha levantado todavía más temprano que yo, porque no se acuesta nunca. Porque dice, como el esposo de los cantares: ego dormio, sed cor meum vigilat,
Yo duermo, pero mi corazón vela por ti. Mi corazón no duerme nunca, está palpitando por ti. Entonces, antes que el sol de las ocupaciones y de las tentaciones que nos suceden entre día, hay que ir a recoger el maná. Y hay que alabar y glorificar a Dios con espíritu de agradecimiento. ¿Cuántas veces le damos gracias durante el día? No solo en los 10 minutos de acción de gracias de la comunión, sino durante el día. Gracias, Jesús, por haber venido a mí esta mañana. Gracias porque sin ti no podría caminar. Gracias porque me has dado la fuerza. Gracias porque me amas. Miren, es tan importante el maná que para que siempre recordara el pueblo hebreo que el Dios de las caballerías le había alimentado con él durante 40 años en el desierto, el mismo Dios mandó guardar un vaso lleno de maná en el arca del Nuevo Testamento, en el tabernáculo, como nosotros guardamos un copón lleno del maná celestial, divino, eucarístico, en el tabernáculo, en el sagrario. Ya se guardaba en el Sancta Sanctorum. Por eso el velo del templo, que es el velo del Sancta Sanctorum, cuando Jesucristo muere y se abre su corazón en la cruz, se rasga en dos, porque ya podíamos entrar en los secretos de Dios, en el maná verdadero y auténtico y definitivo que es la Eucaristía. Por eso que cada día madruguemos para disponernos a comulgar diligentemente y que tomemos esa comunión y la misa por la ocupación primera de la jornada. A veces me ha dado pena cuando he ido a alguna comunidad. Si puede usted terminar pronto, si puede, porque tenemos que ir a tal cosa, tenemos que ir a tal otro. Para eso no tenga usted la misa. Para cubrir un expediente no tenga usted la misa. No. Mire, ayer le decía yo a este sacerdote en el sermón, tendrás que hacer muchas cosas en tu vida sacerdotal, todas importantes, atender muchas almas, aconsejar, administrar sacramentos, pero todo es añadidura de tu misa diaria. Sin tu misa diaria lo demás no cuenta nada, porque tu misa es la configuración con Jesucristo y es lo que te confiere la identidad como sacerdote y a usted como esposa de Cristo y como adoradora. La misa y la comunión es lo principal del día. Tomar el maná de buena mañana. Y el viernes, el doble, dice Éxodo 16. El viernes el doble, porque el sábado no se hallaba. Como no se trabajaba el maná, no llovía, no se trabajaba el sábado, no llovía el maná para que no trabajasen en cogerlo. Y padecía mucha hambre quien se había descuidado en cogerle. Así también, si en los 6 días de esta vida no cojo el fruto yo de este sacramento, pues en el sábado de la otra vida no podré hallar el fruto de este sacramento y tendré que pasar hambre para siempre. Por tanto, la vida son 6 días, de domingo, en el lenguaje hebreo, de domingo, que era el primer día de la semana, al viernes. Y el sábado era el Sabbat, el día del descanso. Para nosotros ya, con la resurrección de Jesucristo, cambió, y el día del descanso es el primer día de la semana, no el último. Bueno, pues tomemos el maná, ya digámoslo en cristiano, de lunes a sábado, para el domingo, que es el día del cielo, descansar. Pero los 6 días de la vida, trabajar. Y si podemos, cuanto más nos acercamos al viernes, o sea, al final de la semana, al final de la vida, cuanto más nos acercamos y vamos siendo mayores, pues hay que procurar coger el doble de medida del maná. El doble, cuanto más mayores, más eucarísticos, porque necesitamos más a Jesús.
Bien, pues creo que con la meditación de estas dos imágenes, más breve al principio el árbol de la vida y después el maná, tenemos para meditar, y lo iremos haciendo todos estos días, en lo que es nuestra vida. Como decía el beato Manuel Domingo y Sol, santo catalán del siglo XIX, el fundador de los operarios diocesanos del Corazón de Jesús, encargados de formar sacerdotes. Yo los tuve de superiores en Toledo. Y Mosén Sol decía, como San Pablo, para mí la vida es Cristo, pero añadía, y Cristo en la Eucaristía. Para mí la vida es Cristo en la Eucaristía. Y damos a María Santísima, en cuyos senos se coció al fuego del Espíritu Santo este pan, aquello que le cantamos a veces. Danos, Madre, pan del cielo, danos siempre de ese pan. Danos a Cristo inmolado, tú que eres cielo y altar.